La lluvia caía con una furia desmedida, un telón de agua que borraba los contornos del mundo y convertía la tarde en una noche prematura. Alejandro conducía su coche de alta gama sin rumbo fijo, los limpiaparabrisas luchando una batalla perdida contra el diluvio. Fue entonces cuando las vio, dos figuras frágiles acurrucadas bajo la marquesina insuficiente de una parada de autobús. Una anciana, encorvada por el peso de los años, y una niña que no tendría más de 10, aferrada a su mano como si fuera la única ancla en medio de la tormenta. El corazón de Alejandro, un órgano que a menudo sentía entumecido por el éxito y la rutina, dio un vuelco. Había algo en esa estampa de desamparo que le resultó insoportable. Sin pensarlo dos veces, redujo la velocidad y detuvo el lujoso vehículo junto al bordillo, el suave ronroneo del motor, un contraste casi violento con el estruendo de la lluvia. Bajó la ventanilla del copiloto, dejando que una ráfaga de aire húmedo y frío invadiera el cálido habitáculo de cuero y madera. «Señora, por favor, suban», dijo con una voz clara y serena, intentando no asustarlas. «Esta lluvia no va a parar pronto, yo las llevo a donde necesiten ir». La anciana levantó la vista, y en sus ojos, profundos y cansados, Alejandro vio una mezcla de desconfianza y gratitud. La niña, por su parte, le miró con una curiosidad infantil que no entendía de peligros, solo del alivio prometido. Con cierta vacilación, la anciana, llamada Isabel, asintió. Alejandro salió del coche, sin importarle mojarse su traje de diseño, y abrió la puerta trasera. Ayudó a la pequeña Sofía a subir, y luego, con una delicadeza que se sorprendió a sí mismo de poseer, asistió a la abuela. El interior del coche se impregnó de inmediato del olor a ropa húmeda y a ozono, un aroma a realidad que rara vez experimentaba en su pulcra vida. Una vez en marcha, el silencio era denso, solo roto por el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas. «¿A dónde las llevo?», preguntó de nuevo Alejandro, mirando por el retrovisor. La anciana murmuró una dirección en un barrio modesto, al otro lado de la zona acomodada que él solía frecuentar. La niña, Sofía, miraba con ojos como platos los lujosos acabados del coche, pasando sus deditos por el suave cuero de los asientos. Fue en uno de esos movimientos cuando algo captó la atención de Alejandro. Al ayudar a la anciana a acomodarse, su abrigo se había abierto ligeramente, revelando un antiguo medallón de plata que colgaba de su cuello. No era el objeto en sí lo que le impactó, sino el grabado que pudo entrever por una fracción de segundo. Un símbolo familiar, un diseño que le heló la sangre y le transportó a los rincones más olvidados de su propia infancia. El símbolo era un roble estilizado, cuyas raíces y ramas se entrelazaban formando un círculo perfecto. Era el emblema de su familia, el escudo de armas que su abuelo había mandado a grabar en todo, desde la vajilla hasta la gran puerta de la finca familiar que ya no visitaban. Un emblema que representaba la fuerza, las raíces y la continuidad. Verlo colgado del cuello de aquella humilde anciana era una imposibilidad, una pieza de un puzzle que no encajaba en su universo. Intentó disimular su conmoción, concentrándose en la carretera mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había llegado a poseer una joya con un emblema tan íntimamente ligado a su linaje? No podía ser una coincidencia. Sintió un impulso irrefrenable de preguntar, de detener el coche y exigir una explicación, pero la mirada asustadiza de la anciana y la inocencia de la niña le contuvieron. Llegaron a su destino, un edificio antiguo y desgastado por el tiempo. Alejandro, de nuevo, bajó para ayudarlas. Mientras la abuela buscaba sus llaves con manos temblorosas, él se agachó a la altura de Sofía. «Ha sido un placer conocerlas», dijo, y en un impulso, miró a la anciana. «Disculpe mi atrevimiento, pero ese medallón es muy hermoso». Isabel se llevó la mano al pecho instintivamente, cubriendo la joya como si guardara el mayor de los secretos. «Es un recuerdo de familia», susurró, y en su voz, Alejandro detectó un temblor que no era solo por el frío. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen del medallón y la mirada evasiva de la anciana se repetían en su mente como una película en bucle. Su lujoso apartamento, normalmente un santuario de paz y silencio, se sentía opresivo y vacío. Se sirvió una copa de un licor caro,
pero el sabor no le trajo consuelo. Caminó hasta su estudio, una habitación forrada de libros que rara vez leía, y abrió un viejo baúl de madera que perteneció a su abuelo. Dentro, entre documentos y fotografías amarillentas, encontró lo que buscaba, una caja de terciopelo azul. Al abrirla, el espacio vacío le devolvió la mirada. Recordaba perfectamente la historia que su padre le contaba. El medallón del roble, la joya más preciada del abuelo, se había perdido en un incendio hacía décadas, un suceso que marcó el fin de una era para la familia. Pero la joya no estaba perdida, la llevaba puesta una anciana desconocida a la que había recogido de la lluvia. La historia de su padre, un hombre autoritario y hermético con el que mantenía una relación distante y fría, de repente se resquebrajaba. ¿Por qué mentir sobre algo así? ¿Qué había detrás de esa joya y de la mujer que la portaba? Alejandro sintió una mezcla de ira y una curiosidad voraz. Aquel encuentro casual bajo la tormenta había dejado de ser un simple acto de buena voluntad. Se había convertido en la llave a una puerta que ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente, impulsado por una determinación férrea, Alejandro volvió al modesto barrio donde había dejado a Isabel y Sofía. No tenía un plan concreto, solo la necesidad imperiosa de obtener respuestas. Aparcó a una distancia prudente y observó el edificio, sintiéndose como un detective en una película de cine negro. Vio a Sofía salir hacia la escuela, con su mochila raída y una sonrisa que parecía desafiar la pobreza de su entorno. Decidió no acercarse a la niña. Su objetivo era la abuela. Esperó durante horas, viendo la vida del barrio transcurrir a un ritmo ajeno al suyo. Finalmente, vio a Isabel salir, cargando una bolsa de la compra que parecía pesar más que ella misma. Alejandro respiró hondo y salió a su encuentro, intentando adoptar una expresión casual y amable. «Isabel, qué casualidad», dijo, acercándose. La anciana se sobresaltó, y al reconocerle, su rostro se tiñó de una palpable ansiedad. «¿Usted? ¿Qué hace aquí?». Su voz era un susurro tenso. «Estaba por la zona por una reunión y quise saber si habían llegado bien ayer», mintió Alejandro sin pestañear. «Y no pude dejar de pensar en su medallón. Mi abuelo tenía uno idéntico. Se perdió hace mucho tiempo». Al mencionar a su abuelo, el rostro de Isabel se transformó. El miedo dio paso a una palidez mortal, como si hubiera visto a un fantasma. «No sé de qué me habla», balbuceó Isabel, apretando la bolsa contra su pecho. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una vía de escape. «El mío es solo una baratija, un regalo de mi difunto esposo». La mentira era tan evidente que dolió. Alejandro sabía que estaba mintiendo, y ella sabía que él lo sabía. El aire entre ellos se cargó de una tensión casi eléctrica. «Por favor, señora», insistió Alejandro, bajando la voz para transmitir sinceridad y no amenaza. «No pretendo causarle ningún problema, al contrario, ese símbolo significa mucho para mi familia. Si hay algo que yo deba saber, cualquier cosa, le ruego que me lo diga, quizás pueda ayudarla». La palabra ayudar pareció resonar en ella, pero el miedo era más fuerte. «Usted no puede ayudarme, nadie puede», dijo con una finalidad desoladora. «Le agradezco lo de ayer, joven, de verdad. Pero le pido, por favor, que nos deje en paz. Olvídese de que nos ha visto». Dicho esto, se giró y caminó hacia su portal con una celeridad impropia de su edad, dejando a Alejandro solo en la acera, con más preguntas que respuestas y la certeza absoluta de que Isabel y Sofía estaban ocultando algo mucho más grande y peligroso que un simple medallón. Derrotado pero no vencido, Alejandro regresó a su coche. La negativa de Isabel solo había avivado las llamas de su curiosidad. Comprendió que una aproximación directa no funcionaría. El miedo de la anciana era una muralla demasiado alta. Necesitaba otra estrategia, una forma de entender la situación sin generar más alarma. Decidió que el siguiente paso era investigar discretamente a Isabel y Sofía. No le gustaba la idea de invadir su privacidad, pero sentía que no tenía otra opción. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había usado en el pasado para asuntos empresariales. Le dio la dirección y los nombres, pidiéndole que averiguara todo lo posible sobre ellas, de dónde venían, de qué vivían,
si tenían familia. Le insistió en que fuera extremadamente cuidadoso, que no las alertara bajo ningún concepto. Quería un informe completo, pero silencioso. Mientras esperaba los resultados, Alejandro se sumergió de nuevo en los recuerdos de su familia. Pasó horas revisando viejos álbumes de fotos. Buscaba un rostro desconocido, una pista, cualquier cosa que pudiera conectar a su abuelo, un hombre que recordaba como amable pero melancólico, con aquella mujer asustada. Encontró docenas de fotos de su abuela, una mujer de sociedad, elegante y siempre sonriente. Pero entre todas las imágenes, no había ni rastro de Isabel. Era como si ella y el medallón pertenecieran a una historia paralela, una vida secreta de su abuelo que había sido borrada por completo. El informe del investigador llegó una semana después. Los hallazgos eran tan escuetos como intrigantes. Isabel y su nieta Sofía habían llegado al barrio hacía apenas un año. No tenían un domicilio fijo anterior, o al menos no uno que dejara rastro. Vivían de la exigua pensión de viudedad de Isabel y de lo que ganaba cosiendo para algunos vecinos. La niña, Sofía, estaba matriculada en la escuela pública del barrio y parecía una alumna aplicada y querida. Lo más desconcertante era la falta de pasado. Era como si hubieran aparecido de la nada. No había registros de otros familiares, ni amigos cercanos que pudieran dar información. Vivían una vida de aislamiento casi total, marcada por la rutina y la discreción. El informe destacaba un detalle. Cada primer martes de mes, Isabel hacía un viaje en autobús a las afueras, a una zona cercana a un viejo cementerio, y regresaba al anochecer. Este dato llamó poderosamente la atención de Alejandro. ¿A quién visitaba en ese cementerio? ¿Podría estar allí la clave del misterio? El investigador también señaló algo más. En los últimos meses, un coche oscuro sin matrícula visible había sido visto varias veces aparcado en la misma calle, vigilando el edificio de Isabel. No había interactuado con ellas, pero su presencia era constante y amenazadora. De repente, el miedo de la anciana cobraba un nuevo y siniestro sentido. No solo huía de un recuerdo, huía de una amenaza real y presente. La revelación de que estaban siendo vigiladas cambió por completo la perspectiva de Alejandro. Esto ya no era solo un misterio familiar, era una situación de peligro. Su instinto protector hacia la niña y la anciana se intensificó. Decidió que su próximo movimiento sería hablar con la única persona que podría, o debería, tener respuestas, su padre. La relación con él era una herida abierta, una sucesión de desencuentros y silencios forjados a lo largo de los años. Se dirigió a la mansión familiar, un lugar que visitaba por pura obligación en contadas ocasiones. Su padre, Ricardo, un hombre de negocios implacable y de semblante severo, lo recibió en su despacho, un santuario de poder y control. El aire olía a cuero viejo y a secretos bien guardados. Alejandro fue directo al grano, sin rodeos. ¿Por qué me mentiste sobre el medallón del abuelo? La pregunta flotó en el aire, cargada de desafío. Ricardo ni siquiera levantó la vista de los papeles que tenía sobre la mesa. No sé a qué te refieres. Ese tema quedó zanjado hace mucho tiempo. Su voz era gélida, despectiva. Lo vi, insistió Alejandro, su propia voz ganando fuerza. Lo lleva una anciana que vive en la más absoluta pobreza, una mujer que se aterroriza al oír el nombre de nuestra familia. Por primera vez, Ricardo levantó la mirada. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en los de su hijo. No había sorpresa en ellos, sino una ira gélida y contenida. Se levantó lentamente, rodeó su imponente escritorio y se paró frente a Alejandro. Hay cosas en el pasado que es mejor no remover, puertas que deben permanecer cerradas. Por tu propio bien, y por el de todos, te exijo que te alejes de esa mujer y te olvides de este asunto. La advertencia era inequívoca, casi una amenaza. No lo haré, replicó Alejandro, la rebeldía creciendo en su interior. No hasta que me digas la verdad. ¿Quién es ella? ¿Qué tiene que ver con el abuelo? ¿Y por qué parece que está en peligro? La mandíbula de Ricardo se tensó. La verdad es que estás jugando con fuego. Estás poniendo el pie en un terreno que no comprendes, removiendo cenizas que pueden quemarnos a todos.
¿Quemarnos a nosotros o quemarte a ti?, espetó Alejandro. El golpe dio en el blanco. Una sombra de algo que parecía dolor, o quizás miedo, cruzó el rostro de su padre por un instante antes de ser reemplazada por su máscara de impasibilidad. Te lo advertí, a partir de ahora, estás solo en esto. Y créeme, hijo, te arrepentirás de no haberme escuchado. Con esas palabras, dio por zanjada la conversación, dejando a Alejandro con la certeza de que su padre era el guardián de un secreto terrible, un secreto que estaba dispuesto a proteger a cualquier precio. La conversación con su padre no hizo más que reforzar la determinación de Alejandro, la amenaza velada, la negativa a hablar. Todo apuntaba a que el secreto era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Decidió que el siguiente paso era seguir la pista del viaje mensual de Isabel al cementerio. Esperó pacientemente hasta el primer martes del mes siguiente, un día gris y plomizo que parecía presagiar revelaciones sombrías. Desde una distancia segura, vio a Isabel salir de su casa, con su habitual abrigo y un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. La siguió en su coche, manteniendo varios vehículos de distancia para no ser descubierto. El autobús la llevó a las afueras de la urbe, a una zona semi-rural donde el ruido se desvanecía. La anciana bajó en una parada solitaria y comenzó a caminar por un sendero que se adentraba en un campo. Alejandro aparcó y la siguió a pie, ocultándose entre los árboles y la maleza. El sendero desembocaba en un pequeño cementerio rural, antiguo y descuidado, muy diferente de los panteones lujosos que su familia poseía. Vio a Isabel detenerse frente a una lápida modesta, casi cubierta por la hierba. Se arrodilló, limpió la piedra con su pañuelo y depositó las flores. Desde su escondite, Alejandro no podía leer el nombre, pero la imagen de la anciana arrodillada, hablando en susurros a la tumba, estaba cargada de una profunda y palpable tristeza. Esperó a que Isabel se marchara, sumida en su dolor silencioso. Cuando estuvo seguro de que se había alejado lo suficiente, se acercó a la tumba, el corazón latiéndole con fuerza. La hierba húmeda se pegaba a sus caros zapatos. Se inclinó y apartó las hojas que cubrían parte de la inscripción. Lo que leyó le dejó sin aliento. La lápida no llevaba el nombre del difunto esposo de Isabel, como habría sido lógico. Llevaba un solo nombre, Javier. Javier, el nombre de su abuelo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del aire templado. Debajo del nombre, una fecha de nacimiento que coincidía y una fecha de muerte. Pero lo más impactante era el epitafio, grabado con letras sencillas pero llenas de significado, donde el roble echa raíces, el corazón encuentra su hogar. Era una referencia inequívoca al emblema familiar, una frase que nunca había oído, pero que resonaba con una verdad innegable. Aquella tumba no era oficial. Su abuelo estaba enterrado, o eso se suponía, en el panteón familiar junto a su abuela. ¿Qué significaba esto? ¿Era una tumba simbólica? ¿O acaso la historia de la muerte y el entierro de su abuelo era otra de las mentiras de su padre? Se quedó mirando la lápida, sintiendo que acababa de desenterrar el primer fragmento de una verdad oculta bajo capas y capas de engaños. La anciana Isabel no era solo una conocida de su abuelo, su conexión era tan profunda que había erigido un santuario secreto para su memoria. Con la mente hecha un torbellino, Alejandro volvió a su coche. La existencia de esa tumba secreta lo cambiaba todo. Su abuelo, el patriarca cuya memoria se honraba con formalidad y distancia, había tenido una vida oculta, un amor tan poderoso que pervivía en el ritual silencioso de una anciana, y en una lápida olvidada por todos. Decidió que necesitaba encontrar a Isabel de nuevo, pero esta vez, armado con esta nueva verdad, su enfoque sería diferente. Al día siguiente, en lugar de esperar en la calle, compró una gran cesta de comida, fruta fresca, pan de calidad, algo de embutido y dulces para Sofía. Se acercó a su puerta y llamó, con el corazón en un puño. Cuando Isabel abrió una rendija y le vio, su primer instinto fue cerrar. Espere, dijo Alejandro rápidamente, no vengo a hacer preguntas, vengo a disculparme. Ayer fui insistente y no debí serlo. Por favor, acepte esto como una muestra de mi arrepentimiento. La anciana le miró, desconfiada,
pero la vista de la comida pareció ablandar su semblante. Para alguien que vivía con lo justo, aquello era un lujo. Dudó un instante, y luego, para sorpresa de Alejandro, abrió la puerta por completo. «Pase», dijo en un susurro, «pero solo un momento. Mi nieta está a punto de volver del colegio». El pequeño apartamento era humilde pero impecablemente limpio. Olía a guiso casero y a lavanda. Alejandro dejó la cesta sobre la pequeña mesa del comedor. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Fue Isabel quien lo rompió, su voz apenas audible. «¿Por qué hace esto? ¿Qué es lo que quiere de nosotras?». Su mirada ya no era solo de miedo, sino también de una profunda y agotada curiosidad. «La verdad», respondió Alejandro con total sinceridad, «ayer estuve en un lugar, un pequeño cementerio en el campo». Vio cómo el color desaparecía del rostro de Isabel, sus manos aferrándose al respaldo de una silla. «Vi una tumba, con el nombre de mi abuelo, Javier, y un epitafio sobre un roble». No hizo falta decir más. La fortaleza de Isabel se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a brotar de sus ojos. Se dejó caer en la silla, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Alejandro se acercó y, sin saber muy bien qué hacer, le puso una mano en el hombro. No era un gesto de interrogatorio, sino de consuelo. «Usted le amaba», dijo Alejandro, más como una afirmación que como una pregunta. Isabel asintió entre lágrimas, incapaz de hablar. El secreto que había guardado como un tesoro y una carga durante 50 años acababa de ser descubierto, y el alivio y el terror la embargaban a partes iguales. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró corriendo, llena de la energía que solo tienen los niños al salir de la escuela. Se detuvo en seco al ver la escena, su abuela llorando y un hombre extraño consolándola. «Abuela, ¿qué pasa? ¿Este señor te ha hecho daño?», preguntó, su vocecita cargada de una feroz protección. «No, mi niña, no», se apresuró a decir Isabel, secándose las lágrimas y forzando una sonrisa. «El señor es un amigo, estamos hablando de cosas de mayores». Se levantó y abrazó a su nieta con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. Alejandro sintió que sobraba en aquella escena tan íntima y dolorosa. «Creo que es mejor que me vaya», dijo en voz baja. «Isabel, por favor, piénselo, no quiero hacerle daño, quiero entender, y sobre todo, quiero ayudarla. Siento que están en peligro, y no me iré de brazos cruzados». Dejó su tarjeta personal sobre la mesa. «Este es mi número, llámenme si necesitan cualquier cosa, lo que sea». Salió del apartamento, dejando atrás a la abuela y a la nieta abrazadas, y la sensación inequívoca de que acababa de abrir una caja de Pandora, cuyas consecuencias eran impredecibles. Durante los días siguientes, Alejandro no recibió ninguna llamada. El silencio era una forma de tortura, dejándole a solas con sus conjeturas. ¿Habría hecho bien en presionar a Isabel? ¿Habría aumentado su miedo en lugar de aliviarlo? La imagen de Sofía, defendiendo a su abuela, no se le borraba de la cabeza. Había una inocencia y una valentía en esa niña que le conmovían profundamente. Mientras tanto, la amenaza del coche oscuro seguía presente. Le pidió a su investigador que intensificara la vigilancia. Quería saber quién estaba detrás de ese acoso. ¿Era su padre? ¿O había alguien más implicado en el antiguo secreto familiar? Se sentía atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y la responsabilidad de proteger a dos personas que, sin quererlo, se habían convertido en parte de su vida. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina con vistas a la ciudad, su secretario le anunció una visita inesperada. Una niña le esperaba en recepción, insistiendo en verle. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Corrió a la entrada y allí estaba Sofía, sola, con su mochila a la espalda y una expresión de determinación en su rostro que contrastaba con su pequeño tamaño. «Podemos hablar, señor», dijo con una seriedad impropia de su edad. «Es sobre mi abuela». Alejandro la hizo pasar a su despacho, un lugar que parecía empequeñecerla aún más. Le ofreció un zumo y unas galletas, que ella aceptó con una formalidad sorprendente. Se sentó en uno de los enormes sillones de cuero, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas.
Estaba claro que había ido hasta allí sin el permiso de su abuela. Mi abuela no ha parado de llorar desde que usted fue a casa, comenzó Sofía, su voz clara y sin titubeos. No quiere hablar, pero por la noche, a veces habla en sueños. Menciona un nombre, Javier, y dice que tienen que esconderse, que él no puede encontrarnos. Alejandro escuchaba con suma atención, impresionado por la inteligencia y la valentía de la niña. Ella tiene miedo, señor, continuó Sofía, y sus ojos se llenaron de una preocupación adulta. Siempre hemos tenido cuidado, siempre mirando por encima del hombro, pero desde que usted apareció, su miedo es más grande, y yo también tengo miedo. He visto un coche oscuro cerca de casa muchas veces. ¿Usted sabe por qué nos pasa esto? ¿Tiene que ver con ese medallón que mi abuela nunca se quita? La pregunta directa, lanzada desde la más pura inocencia, desarmó a Alejandro por completo. Alejandro se arrodilló frente a ella para poder mirarla a los ojos. Sofía, eres una niña muy valiente por haber venido hasta aquí, le dijo con sinceridad. Sí, creo que todo tiene que ver con ese medallón, y con mi abuelo, que se llamaba Javier. No conozco toda la historia, pero te prometo que voy a descubrirla, y lo más importante, te prometo que voy a protegerte a ti y a tu abuela. Nadie va a haceros daño mientras yo esté cerca. En los ojos de la niña vio un atisbo de alivio. Mi abuela dice que no debemos confiar en nadie con su apellido, dijo Sofía, revelando una pieza clave del rompecabezas. ¿Cuál es su apellido, señor? El mismo que el de mi abuelo, respondió Alejandro suavemente. Comprendió entonces el origen de la desconfianza de Isabelle. No era hacia él como persona, sino hacia lo que representaba, hacia un apellido que, en su mente, era sinónimo de dolor y pérdida. Entonces, ¿por qué usted es diferente?, preguntó Sofía, con una lógica aplastante. Porque yo no sabía nada de esto, confesó Alejandro, y porque creo que se cometió una gran injusticia hace mucho tiempo, y quiero arreglarla. En ese momento, sonó el teléfono de su despacho. Era Isabel, su voz cargada de pánico. Sofía, ¿está contigo? Ha desaparecido. Sí, Isabel, está aquí, conmigo. Está bien, la tranquilizó. Vamos para allá ahora mismo. Cuando llegaron al apartamento, Isabel recibió a Sofía con un abrazo desesperado, mezclado con alivio y un suave reproche. Luego, se giró hacia Alejandro, y por primera vez, no había miedo en su mirada, sino una resignación cansada. La valentía de su nieta había logrado lo que él no pudo, derribar el muro de silencio. Pase, dijo, creo que ha llegado el momento de que sepa la verdad, toda la verdad. Se sentaron a la pequeña mesa, con Sofía acurrucada junto a su abuela, como si entendiera la solemnidad del momento. Isabel respiró hondo, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde del mantel. Javier y yo nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que se adentraba en el pasado. Yo trabajaba como doncella en la casa de unos vecinos de su familia. Él era la luz de mi vida, y yo, la suya. Contó la historia de un amor prohibido por las barreras sociales de la época, un amor puro y apasionado que vivieron en secreto, lejos de las miradas de una sociedad que jamás lo habría aceptado. Javier, a pesar de su posición, era un hombre de espíritu libre que soñaba con una vida sencilla a su lado. El medallón del roble, contó Isabel, no era una joya familiar heredada, fue un diseño del propio Javier, un regalo para ella que simbolizaba su amor eterno y la promesa de un futuro juntos, un futuro que nunca llegó. La familia de Javier, sobre todo su padre, mi bisabuelo, se enteró de nuestra relación, continuó Isabel, con la mirada perdida en los recuerdos. Le prohibieron volver a verme, le amenazaron con desheredarle, con destruir mi reputación y la de mi familia, pero Javier se negó, estaba dispuesto a renunciar a todo por mí. Sus ojos brillaron con el orgullo de aquel amor desafiante. Planeamos fugarnos, susurró. Teníamos una fecha, un lugar. Íbamos a empezar de cero, lejos de todo y de todos. La noche antes de nuestra partida, nos vimos por última vez. Me entregó el medallón y me hizo prometer que, pasara lo que pasara, siempre sabría que mi hogar estaba donde él estuviera. Las lágrimas volvieron a sus ojos.
Esa fue la última vez que le vi con vida. Isabel relató cómo, al día siguiente, la noticia llegó como un mazazo. Javier había muerto en un trágico accidente, un fallo en los frenos de su coche. La versión oficial nunca la convenció. Siempre sospechó que no fue un accidente, sino una forma brutal y definitiva de separarlos. Rota por el dolor y temiendo por su vida, huyó, y fue entonces cuando descubrió que no estaba sola. Llevaba en su vientre al hijo de Javier. Alejandro escuchaba petrificado, incapaz de procesar la enormidad de la revelación. La historia que le habían contado era una farsa. Su abuelo no había muerto en un incendio años después, casado con su abuela. Había muerto mucho antes, enamorado de otra mujer, y había tenido un hijo del que nadie, nunca, había hablado. Tuve a mi hijo en secreto, lejos de todo, explicó Isabel. Era el vivo retrato de su padre. Le llamé Ángel. Fue mi razón para seguir viviendo. La anciana miró a Sofía con una ternura infinita. Él fue el padre de mi Sofía. El mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje. Sofía no era solo la nieta de la mujer que su abuelo amó, era su sobrina nieta, llevaban la misma sangre. El miedo de Isabel cobraba ahora todo el sentido. No solo protegía un secreto de amor, sino el linaje oculto del hombre que amó. Pero, ¿por qué el miedo ahora? ¿Han pasado tantos años?, preguntó Alejandro, la voz ronca por la emoción. Porque él nos encontró, respondió Isabel, y el terror volvió a su voz. Hace poco más de un año, el hijo de Javier, tu padre, Ricardo, nos encontró, y nos dejó muy claro que debíamos seguir desaparecidas, o nos atendríamos a las consecuencias. La pieza final del puzzle encajó con una claridad brutal. Su propio padre, Ricardo, no solo era el guardián del secreto, sino el verdugo. Él era la amenaza, él era el coche oscuro, él había perpetuado la mentira de la familia, borrando a Isabel y a su hijo de la historia para proteger el patrimonio y el honor del apellido. La frialdad de su padre, su amenaza en el despacho, adquirió un significado monstruoso. Mi hijo, Ángel, murió hace 2 años de una enfermedad, continuó Isabel, el dolor fresco en su voz. Antes de morir, me hizo prometerle que protegería a Sofía, que nunca dejaría que ellos la encontraran. Por eso nos mudamos constantemente, por eso vivimos con miedo. Ricardo nos da una pequeña cantidad de dinero cada mes, lo justo para que no muramos de hambre, pero sí para que vivamos con miedo. Es su forma de controlarnos, de asegurarse de que nuestro silencio tiene un precio. Alejandro sintió una oleada de furia y de vergüenza. La fortuna sobre la que se asentaba su vida estaba manchada por el sufrimiento de su propia familia. Su padre no solo había ocultado la verdad, sino que había condenado a su propio medio hermano y a su sobrina nieta a una vida de pobreza y terror. Se levantó, la decisión grabada en su rostro. Esto se acaba hoy, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Se acabó el miedo, se acabó el silencio. ¿Qué va a hacer?, preguntó Isabel, asustada por la intensidad en la mirada de Alejandro. Temía que una confrontación directa con Ricardo solo empeorara las cosas, que pusiera a Sofía en un peligro aún mayor. Había vivido tanto tiempo bajo esa amenaza que la libertad le parecía un concepto aterrador y lejano. Lo primero es ponerlas a salvo, dijo Alejandro, su mente trabajando a toda velocidad. No pueden quedarse aquí ni un minuto más. El hecho de que yo las haya encontrado significa que la vigilancia de mi padre ha fallado, y cuando se entere, será impredecible. Empaquen lo que sea esencial. Nos vamos ahora mismo. La urgencia en su voz no dejó lugar a la duda. Isabel y Sofía, movidas por una mezcla de miedo y una incipiente esperanza, comenzaron a guardar sus pocas pertenencias en un par de bolsas viejas, ropa, algunos libros de Sofía, y la única foto que Isabel conservaba de Ángel. Mientras lo hacían, Alejandro hizo una llamada. Prepara el apartamento de invitados. Necesito máxima seguridad y discreción. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización. Y haz que alguien de confianza vigile mi coche y el edificio. Quiero saber si nos siguen. Salieron del edificio por la puerta trasera, moviéndose con rapidez y sigilo. Alejandro miraba constantemente a su alrededor, su instinto de protección a flor de piel. Cada sombra, cada coche aparcado,
le parecía una amenaza potencial. Subieron a su vehículo y se alejaron del barrio que había sido el hogar y la prisión de Isabel y Sofía durante el último año. Las llevó a una de sus propiedades, un lujoso apartamento en un edificio con seguridad privada las 24 horas, un lugar que su padre no conocía. El contraste con su humilde piso era abrumador. Sofía miraba con ojos asombrados los amplios espacios, los muebles de diseño y las vistas panorámicas de la ciudad. Aquí estarán seguras, les aseguró Alejandro. Isabel, sin embargo, parecía abrumada. Caminaba por el suntuoso salón como si pisara un terreno frágil. Esto es demasiado, murmuró. No pertenecemos a este mundo. Alejandro se acercó a ella. Isabel, este mundo les fue arrebatado. Su hijo, el padre de Sofía, debería haber crecido con los mismos privilegios que yo. Esto no es caridad, es el comienzo de la restitución. Ahora, descansen, coman algo. Yo tengo que hacer algo importante. Sabía que el siguiente paso era inevitable, la confrontación final con su padre. Alejandro condujo de nuevo hacia la mansión familiar, pero esta vez no iba como un hijo confundido, sino como un hombre que había descubierto una verdad ineludible. La rabia que sentía era fría y afilada. No era solo por la mentira, sino por la crueldad calculada, por los años de sufrimiento infligido a su propia sangre. Entró en la casa sin anunciarse y fue directamente al despacho de Ricardo. Su padre estaba allí, como siempre, rodeado de sus símbolos de poder. Al ver a Alejandro, su expresión se endureció. Te advertí que no siguieras con esto, dijo, su voz un témpano. Y yo te advertí que quería la verdad, replicó Alejandro, su voz resonando en la silenciosa habitación. Y ya la tengo, sé lo de Isabel, sé lo de tu medio hermano, Ángel, y sé lo de tu sobrina, Sofía. Cada palabra era un golpe. Vio una fisura en la armadura de su padre, un destello de pánico en sus ojos antes de que la máscara de frialdad volviera a su sitio. ¿Y qué piensas hacer? ¿Crear un escándalo? ¿Arruinar el nombre de la familia? El nombre de la familia ya está arruinado, contestó Alejandro con una calma que sorprendió a su propio padre. Lo arruinaste tú, y probablemente tu padre antes que tú, cuando decidisteis que el dinero y la reputación eran más importantes que el amor y la decencia, cuando dejasteis que vuestro propio hermano y sobrina vivieran en la miseria y el miedo. Tú no entiendes nada, siseó Ricardo, su control empezando a flaquear. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro legado, el legado que tú disfrutas. ¿Crees que tu vida de lujos habría sido posible si se hubiera sabido que el gran Javier iba a abandonar todo por una sirvienta? La familia se habría desmoronado. Lo hice para protegerte a ti. No me protejas, dijo Alejandro, dando un paso adelante, no con mentiras y crueldad. Lo que hiciste no fue proteger, fue destruir. Destruiste una vida, la de Ángel, y casi destruyes dos más. Pero eso se acabó. La convicción en su voz era absoluta. Isabel y Sofía están conmigo ahora, están a salvo, y van a tener todo lo que les corresponde por derecho. La amenaza implícita en las palabras de Alejandro hizo que Ricardo perdiera los estribos. No te atreverás, gritó, su rostro congestionado por la ira. Te destruiré a ti también, te quitaré todo, cada céntimo. Veremos qué tan noble eres cuando no tengas nada. Inténtalo, desafió Alejandro, sin inmutarse. El dinero nunca me ha importado tanto como a ti. Hay algo que tú nunca entenderás, padre, la conciencia. Yo quiero poder dormir por las noches. Quiero poder mirar a Sofía a los ojos, sin sentir la vergüenza de lo que nuestra familia le ha hecho. Tú puedes quedarte con tu dinero manchado. Yo me quedaré con mi familia, la verdadera. Se giró para marcharse, dejando a su padre temblando de rabia. En el umbral de la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Por cierto, el accidente del abuelo siempre fue una mentira, ¿verdad? Ricardo no respondió, pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Su rostro, pálido y desencajado, era la confesión que Alejandro necesitaba. Salió del despacho y de la mansión, sintiendo que por primera vez en su vida, era verdaderamente libre. Alejandro regresó al apartamento donde se alojaban Isabel y Sofía. Las encontró en la cocina, preparando tímidamente un té. Había una atmósfera de irrealidad en el aire,
como si estuvieran en un sueño del que temían despertar. Les contó su conversación con Ricardo, omitiendo los detalles más duros para no asustarlas, pero dejando claro que la amenaza había sido neutralizada. No volverá a molestaros, les aseguró. A partir de ahora, yo me ocuparé de todo. Vio la duda en los ojos de Isabel. El miedo arraigado durante décadas no era algo que pudiera desaparecer en un solo día. Sé que es difícil de creer, Isabel, pero quiero que empiecen una nueva vida. Sofía merece un futuro brillante, sin miedo y sin carencias. Miró a la niña, que le observaba con sus ojos inteligentes. Sofía, ¿qué te gustaría ser de mayor? La pregunta la tomó por sorpresa. Lo pensó un momento y luego, con una sonrisita tímida, dijo, me gustaría ser veterinaria, para curar a los animales. Alejandro sonrió, pues estudiarás en la mejor escuela para ser la mejor veterinaria del mundo, te lo prometo. Por primera vez, vio una chispa de auténtica alegría infantil en ella. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro se movió con rapidez para asegurar el futuro de Isabel y Sofía. Contrató a los mejores abogados para iniciar el proceso de reconocimiento de la paternidad de Ángel, y, por extensión, los derechos hereditarios de Sofía. No lo hizo por el dinero, sino por la justicia. Era una forma de reescribir la historia, de darles el lugar que les correspondía. Compró un piso acogedor y elegante en un buen barrio, cerca de un parque y de una de las mejores escuelas de la ciudad. Lo puso a nombre de Isabel. Supervisó personalmente la decoración, asegurándose de que fuera un hogar cálido y confortable, no una jaula de oro. Quería que se sintieran dueñas de su propio espacio, de su propia vida. El cambio en Isabel y Sofía era paulatino pero visible. Sofía exploraba su nueva habitación, llena de libros y material de dibujo, con un deleite contagioso. Isabel, poco a poco, comenzó a relajarse. La tensión constante en sus hombros empezó a desaparecer. Una tarde, Alejandro la encontró en el balcón, mirando el atardecer. Javier habría querido esto para ellas, dijo ella en voz baja. Un futuro, una oportunidad. Era la primera vez que hablaba de él sin que las lágrimas acudieran a sus ojos. El proceso legal, como era de esperar, alertó a Ricardo. Sus abogados intentaron bloquear cada movimiento, argumentando fraude y oportunismo. Pero Alejandro tenía pruebas irrefutables, el testimonio de Isabel, la tumba secreta, y sobre todo, el medallón. Los expertos confirmaron que la joya era de la época y el estilo del abuelo. Pero la prueba definitiva llegó de una fuente inesperada. Revolviendo el viejo baúl del abuelo, Alejandro encontró un compartimento secreto. Dentro, había un fajo de cartas. Eran las cartas que Javier le había escrito a Isabel, cartas que ella nunca recibió porque fueron interceptadas. Estaban llenas de amor, de planes, de sueños, y en la última, escrita el día de su muerte, hablaba de su hijo, del que Isabel aún no le había hablado. Siento en mi alma que llevas contigo el fruto de nuestro amor, mi Isabel, un lazo que ni la muerte podrá romper. Aquella carta era la prueba definitiva, no solo del amor, sino del conocimiento de Javier sobre su descendencia. Alejandro sintió una profunda conexión con aquel abuelo que nunca conoció realmente, un hombre cuyo espíritu libre había sido aplastado por la ambición de su propia familia. Con esas cartas en la mano, sabía que la batalla legal estaba ganada. La noticia de las cartas llegó a oídos de Ricardo, y el efecto fue devastador para su causa. Sus abogados le aconsejaron llegar a un acuerdo. Ricardo, acorralado y humillado, se vio forzado a ceder. Se negó a ver a Isabel o a Sofía, pero a través de sus representantes legales, aceptó todas las demandas, el reconocimiento legal de Sofía como su sobrina y la restitución de la parte de la herencia que le habría correspondido a Ángel. Alejandro se aseguró de que el acuerdo fuera férreo, protegiendo a Isabel y Sofía de cualquier posible represalia futura. Cuando todo estuvo firmado, fue a darles la noticia. No habló de cifras ni de porcentajes, simplemente les dijo: se ha hecho justicia, el nombre de vuestro padre y abuelo ha sido honrado. Esa noche, cenaron los tres juntos en el nuevo piso. Isabel había cocinado el plato favorito de Ángel, una receta familiar. Había una atmósfera de paz, de cierre. Sofía,
con la naturalidad de los niños, empezó a llamar a Alejandro tío. A él, el corazón le dio un vuelco de alegría. Se dio cuenta de que en su búsqueda de la verdad de su familia, había encontrado una nueva. Con el futuro asegurado, Alejandro se centró en algo más importante: ayudarles a sanar las heridas del pasado. Animó a Isabel a hablar de Javier, no como una figura trágica, sino como el hombre que fue. Escuchó durante horas sus historias, viendo al abuelo a través de sus ojos, un hombre apasionado, amable y valiente. También se dedicó a Sofía, la llevaba al parque, a los museos, al cine. Quería mostrarle el mundo que le había sido negado. Descubrió en ella una inteligencia brillante y una curiosidad insaciable. Era como ver florecer una planta que había estado demasiado tiempo en la oscuridad. Un día, Sofía le hizo una pregunta que le descolocó. «Tío, ¿tu padre es un hombre malo?». Alejandro dudó. ¿Cómo explicarle a una niña la complejidad de la ambición y el miedo? Tuvo mucho miedo, Sofía, respondió finalmente, y cuando la gente tiene mucho miedo, a veces hace cosas muy malas para protegerse, aunque se equivoquen. Pero eso no es tu culpa, ni la mía, es su historia, no la nuestra. Unos meses después, Alejandro tomó una decisión. Con el consentimiento de Isabel, organizó una pequeña ceremonia en el cementerio rural donde estaba la tumba secreta de Javier. No era un funeral, sino una celebración de su vida. Solo estaban ellos tres. Isabel colocó un nuevo ramo de flores frescas. Sofía leyó una de las cartas de amor de Javier, su vocecita llenando el aire silencioso. Y Alejandro dijo unas palabras. «Abuelo, no te conocí, pero hoy siento que sí. Gracias a Isabel, he conocido tu corazón. Y gracias a Sofía, sé que tu espíritu sigue vivo. Descansa en paz, sabiendo que tu legado, el verdadero, está a salvo». Fue un momento de una profunda catarsis. Para Isabel, fue la despedida pública que nunca tuvo. Para Sofía, fue una forma de conectar con el abuelo que solo conocía por historias. Y para Alejandro, fue el cierre definitivo del círculo que había empezado con un simple acto de amabilidad bajo la lluvia. Se sintió en paz, como si una vieja deuda kármica hubiera sido saldada. La historia de la familia reencontrada inevitablemente se filtró a ciertos círculos sociales, aunque Alejandro hizo todo lo posible por mantener la discreción. Muchos de los antiguos socios y amigos de Ricardo le dieron la espalda, no tanto por moralidad, sino porque el escándalo manchaba la imagen de poder y control que él proyectaba. Ricardo se encontró cada vez más aislado, perdió negocios, influencia y, lo más importante, el respeto que tanto se había esforzado en imponer. Se encerró en su mansión, un rey en un castillo vacío, atormentado por los fantasmas del pasado que él mismo había creado. Alejandro no sentía alegría por su caída, sino una profunda lástima. Un día, recibió una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Su voz, por primera vez, no era autoritaria ni fría, sino frágil. «Rota, quiero verla», dijo, refiriéndose a Sofía. «Quiero conocer a mi sobrina». La petición dejó a Alejandro atónito. Alejandro discutió la petición con Isabel. Su primera reacción fue un no rotundo. El daño causado por Ricardo era demasiado profundo, sus heridas demasiado recientes. ¿Para qué? ¿Para hacerle más daño? ¿Para intentar manipularla?, dijo, la desconfianza grabada en su voz. Pero Alejandro vio algo más en la petición de su padre. Vio un atisbo de arrepentimiento, el primer gesto de un hombre que ha perdido todo y busca una última oportunidad de redención. «Isabel, la decisión es tuya y de Sofía», le dijo, «pero quizás verla no sea para él, sino para ella, para que ella vea al hombre del que su abuela le habló, y decida por sí misma, sin miedo». Lo hablaron con Sofía, explicándole la situación con palabras sencillas. La respuesta de la niña, una vez más, le sorprendió por su madurez. «Solo quiero hacerle una pregunta», dijo con calma. Alejandro e Isabel entendieron que debían confiar en su fuerza interior. Acordaron un encuentro, en un terreno neutral, el parque cerca de su casa. El día del encuentro, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Ricardo llegó puntual, pero no era el hombre imponente de siempre. Parecía más viejo, más encorvado. Sus caros trajes no lograban ocultar su fragilidad.
Se sentó en un banco, esperando. Alejandro, Isabel y Sofía se acercaron lentamente. Isabel se mantuvo a distancia, un pilar de apoyo silencioso. Alejandro acompañó a Sofía hasta el banco y luego retrocedió unos pasos, dándoles espacio. Ricardo miró a la niña, a la viva imagen de un pasado que había intentado enterrar. Sus ojos se llenaron de una emoción que Alejandro nunca le había visto, un dolor genuino. «Hola», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. Eres muy parecida a él». Sofía le miró fijamente, sin miedo. «¿Por qué le hiciste daño a mi abuela?», preguntó directamente, con la pregunta que había guardado en su corazón. La pregunta directa de la niña pareció romper la última coraza de Ricardo. No intentó justificarse, no buscó excusas, simplemente bajó la cabeza, un gesto de derrota total. «Porque fui un cobarde», confesó, las palabras saliendo con dificultad. «Tenía miedo de perderlo todo, de no estar a la altura de lo que mi padre esperaba de mí, y mi miedo me convirtió en un monstruo. Hice cosas terribles, y no hay día en que no me arrepienta». Levantó la vista, y las lágrimas corrían por su rostro. «Le fallé a mi hermano, le fallé a tu padre, y te fallé a ti, y a tu abuela. Sé que no puedo cambiar el pasado, y no pido perdón, porque no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento de verdad». Sofía le escuchó en silencio, procesando sus palabras. Luego, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó y le dio un pequeño y torpe abrazo. No fue un abrazo de perdón total, sino de compasión infantil, un gesto de pura humanidad que desarmó por completo al anciano. Ricardo se aferró a ese pequeño gesto como un náufrago a una tabla de salvación, sollozando abiertamente por primera vez en su vida adulta. Aquel encuentro en el parque no borró mágicamente décadas de dolor, pero abrió una pequeña grieta por la que podía empezar a entrar la luz. Ricardo no se convirtió de la noche a la mañana en un abuelo modelo, pero comenzó a dar pequeños pasos. Enviaba regalos para Sofía, no caros, sino pensados, libros sobre animales, un kit de ciencias, pequeños gestos que decían «estoy aquí, estoy intentando». Isabel, al ver el cambio genuino en el hombre que tanto daño le había hecho, también encontró en su corazón un resquicio para la paz, no para el olvido, pero sí para dejar ir el rencor que la había consumido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que aferrarse al odio solo le impedía disfrutar plenamente de la felicidad que por fin había alcanzado. Alejandro observaba esta lenta y frágil reconstrucción con una sensación de asombro. La familia que su padre había intentado mantener pura a base de secretos y exclusión se estaba transformando en algo nuevo, más complejo y mucho más real, cimentado, no en la mentira, sino en la dolorosa aceptación de la verdad. Pasó un año, la vida de todos había cambiado de forma radical. Sofía era la primera de su clase, una niña feliz y extrovertida con un futuro brillante por delante. Isabel había encontrado una serenidad que nunca creyó posible, disfrutando de su nieta y de la seguridad que por fin tenía. Incluso había empezado a dar clases de costura en un centro comunitario, compartiendo su talento. Alejandro, por su parte, también había cambiado. Había delegado gran parte de la gestión de su imperio empresarial para pasar más tiempo con su nueva familia. Descubrió que la alegría de ver a Sofía reír o de escuchar las historias de Isabel valía más que cualquier contrato millonario. El hombre que una vez detuvo su coche por lástima, ahora lo hacía por amor. El medallón del roble seguía colgado del cuello de Isabel, pero ya no era un símbolo de un secreto doloroso, sino un emblema de supervivencia, de amor eterno y de la fuerza de las raíces que, a pesar de todo, habían encontrado la forma de volver a unirse. Un día, Alejandro llevó a Sofía a visitar la antigua finca familiar, el lugar donde el emblema del roble estaba grabado en la gran puerta. Era la primera vez que ella pisaba aquel lugar. Caminaron por los jardines descuidados, y Alejandro le contó historias de su infancia, intentando llenar los vacíos del pasado con nuevos recuerdos. «¿Aquí vivió el abuelo Javier?», preguntó Sofía, mirando la imponente casa. «Sí», respondió Alejandro, «aquí vivió, pero creo que su verdadero hogar nunca estuvo entre estas paredes. Se detuvieron bajo un enorme roble centenario que dominaba el jardín. Creo que su hogar estaba con tu abuela». En ese momento,
Sofía sacó algo de su bolsillo. Era un dibujo que había hecho. En él, se veía un gran roble. Bajo sus ramas, estaban Isabel y Javier, jóvenes y sonrientes. A un lado, Ángel, su padre, y al otro, Alejandro, Ricardo y ella misma, todos juntos, formando un círculo. Esta es nuestra familia ahora, dijo Sofía, entregándole el dibujo. Alejandro lo tomó, sintiendo un nudo en la garganta. Era la imagen más valiosa que jamás había tenido. La relación de Alejandro con su padre también encontró un nuevo y extraño equilibrio. No volvieron a ser el padre e hijo que nunca fueron, pero encontraron una forma de coexistir. Se veían de vez en cuando, en encuentros tranquilos donde hablaban de cosas triviales, pero bajo la superficie, había un entendimiento tácito. Ricardo nunca se perdonó del todo, pero encontró una forma de penitencia en sus acciones. Creó, con la ayuda de Alejandro, un fondo educativo anónimo para niños sin recursos, un homenaje silencioso al nieto que nunca conoció y a la vida que le fue negada a su propio hermano. Alejandro comprendió que el perdón no siempre es un evento único y grandilocuente, sino a veces un proceso lento y silencioso, construido a base de pequeños actos de reparación. Aceptó que nunca tendría al padre que deseaba, pero aprendió a querer al hombre imperfecto y arrepentido en el que se estaba convirtiendo. Isabel, con su nueva paz interior, decidió que era hora de desprenderse de un último vestigio del pasado. Un día, llamó a Alejandro y le pidió que la acompañara a la tumba de Javier. Una vez allí, se quitó el medallón del cuello por primera vez en más de 50 años. Él me lo dio como una promesa de futuro, dijo, sosteniendo la joya en la palma de su mano. Y esa promesa, de una forma extraña y tardía, se ha cumplido. Su linaje está a salvo, su nieta es feliz. Ya no necesito aferrarme a esto como un ancla al pasado. Con una sonrisa serena, le entregó el medallón a Alejandro. Tú eres el guardián de la familia ahora, Alejandro, el guardián de su verdadera historia. Llévalo tú, o guárdalo para Sofía cuando sea mayor. Su misión conmigo ha terminado. Alejandro tomó el medallón, su plata calentada por el contacto con la piel de Isabel durante toda una vida. Sintió el peso de la historia, pero también la ligereza de un futuro lleno de esperanza. Los años pasaron. Sofía, fiel a su sueño de infancia, se graduó con honores en la Facultad de Veterinaria. El día de su graduación, toda la familia estaba allí para celebrarlo. Isabel, ahora una bisabuela orgullosa y llena de vida. Alejandro, cuyo cabello empezaba a mostrar algunas canas, pero cuya sonrisa era más genuina que nunca. E incluso Ricardo, en una silla de ruedas, pero con una mirada de sereno orgullo. Sofía, en su discurso de agradecimiento, no habló de fórmulas químicas ni de biología, habló de la amabilidad. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, dijo mirando a Alejandro, empezó un día de lluvia, cuando un desconocido decidió detener su coche para ayudar a dos extrañas. Ese simple acto de bondad cambió el universo. Nunca subestimen el poder que tienen para cambiar una vida. En ese momento, Alejandro sintió que su propia vida había alcanzado un punto de plenitud. El millonario que lo tenía todo, descubrió ese día que lo único que realmente importaba, lo único que de verdad le había hecho rico, era el amor de una familia que había rescatado de la lluvia. Una tarde, años después, Alejandro estaba sentado en el porche de su casa, viendo a sus propios hijos jugar en el jardín con Sofía, quien había venido de visita con su marido y su pequeño hijo. Isabel, muy anciana pero con la mente lúcida, dormitaba en una mecedora a su lado. El círculo de la vida, completo y vibrante. El hijo de Sofía se acercó a Alejandro, curioso por el medallón del roble que ahora él llevaba puesto. Alejandro se lo quitó y se lo mostró. Esta es la historia de nuestra familia, le dijo, la historia de un gran amor, de una gran tristeza, y de cómo, al final, la verdad y la bondad siempre encuentran la forma de echar raíces y florecer. El niño escuchaba con los ojos muy abiertos, y Alejandro supo que la historia continuaría, que el legado de Javier e Isabel ya no era un secreto oscuro, sino una leyenda familiar que se contaría de generación en generación, un cuento sobre la importancia de la compasión y el coraje.
Ricardo falleció pacíficamente unos meses después de la graduación de Sofía. En su testamento, dejó una parte considerable de su fortuna personal a la fundación educativa que había creado, y una carta para cada uno de ellos. A Isabel, le pedía perdón por una última vez. A Sofía, le decía lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido. A Alejandro, le escribió: Hijo, tú eres mejor hombre de lo que yo fui jamás. Rompiste el ciclo de mentiras y me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la vulnerabilidad y en la capacidad de amar. Gracias por salvarme de mí mismo. Alejandro leyó la carta con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una compleja mezcla de dolor y reconciliación. Decidió enterrar a su padre en el pequeño cementerio rural, en una tumba modesta junto a la de Javier, no para reescribir la historia, sino como un símbolo de que, al final, los dos hermanos, separados por el miedo y la ambición, podían descansar juntos en paz. La vida siguió su curso, tejiendo un tapiz de momentos felices y cotidianos. Sofía abrió su propia clínica veterinaria, que se convirtió en un refugio para animales abandonados, financiada en parte por el fondo que su tío abuelo Ricardo había creado. Era su forma de honrar a todas las partes de su compleja historia. Isabel vivió hasta casi cumplir los 100 años. Se fue en paz, mientras dormía, con una sonrisa en los labios. En su mesita de noche, había una única foto, la de un joven Javier, sonriéndole desde el pasado. Su historia de amor, que había desafiado las convenciones, el tiempo y la muerte, había encontrado por fin su final feliz. Alejandro, ahora el patriarca de una familia grande, ruidosa y llena de amor, a menudo pensaba en aquel día de lluvia, como una simple decisión, un desvío en su camino, había cambiado no solo su destino, sino el de tantas personas. Se dio cuenta de que la vida no se mide en años ni en riquezas, sino en los momentos en que elegimos conectar, en que decidimos detener el coche. Un día, mientras conducía bajo una lluvia torrencial, muy parecida a aquella de hacía tantos años, Alejandro vio una figura acurrucada en una parada de autobús. Era una joven, empapada y temblando, que parecía haber perdido la última conexión a casa. Sin dudarlo un solo segundo, detuvo su coche, bajó la ventanilla del copiloto. «Sube, por favor», dijo con una voz amable y serena. «Esta lluvia no va a parar pronto, yo te llevo a donde necesites ir». La joven levantó la vista, y en sus ojos, vio la misma mezcla de desconfianza y gratitud que había visto en los de Isabel tantos años atrás. Mientras la llevaba a su destino, no buscaba descubrir ningún secreto familiar ni desenterrar ningún misterio, lo hacía simplemente porque era lo correcto, porque había aprendido la lección más importante de todas: la verdadera riqueza no consiste en lo que acumulas, sino en lo que das. El ciclo de bondad que había empezado con él, continuaba. La historia de Alejandro, Isabel y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio de que detrás de cada rostro anónimo en la calle, puede haber una historia de un valor incalculable. Nos enseña que un simple gesto puede tener el poder de desenredar las madejas del pasado y tejer un futuro completamente nuevo. Nos recuerda que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos proteger y amar. Lo que Alejandro descubrió aquella tarde lluviosa no fue un tesoro ni un escándalo. Descubrió la verdad, descubrió la injusticia, pero, sobre todo, se descubrió a sí mismo y el verdadero propósito de su vida: reparar, sanar y amar. Encontró una familia en el lugar más inesperado, y, al hacerlo, se convirtió en el millonario más rico del mundo, no en dinero, sino en humanidad. Esta historia nos deja una pregunta: ¿cuántas veces pasamos de largo, demasiado ocupados en nuestras propias vidas, sin ver a quienes necesitan una mano? Quizás el próximo gran descubrimiento de nuestras vidas no esté en una sala de juntas o en una inversión, sino en la simple decisión de detener nuestro coche bajo la lluvia. Si esta historia te ha emocionado y te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Cada semana traemos nuevas historias para tocar tu corazón. Gracias por vernos y hasta la próxima.